A lo largo de mi vida he conocido un montón de gente maravillosa, gente que con acciones demuestra cómo la reinvención, la constancia y la pasión son elementos claves para poder generar cambios en tu vida y en el mundo. Son personas que por alguna razón, que solo el universo puede explicar, coincidieron conmigo en este camino que le llamamos destino. En una hora tengo el gran reto de dar a conocer el mensaje que estas personas le ofrecen al mundo, a través de preguntas profundas y respuestas sinceras. Esto es una plática, dos personas, y le llamamos diálogos con sentido. Hola, ¿qué tal? Soy yo, el psicólogo Joan Castejón. El día de hoy, pues vamos a iniciar con esta nueva sección que se llama Diálogos con Sentido. Para mí, pues es un placer contar con un colega el cual admiro muchísimo, conozco hace muchísimo tiempo. Tuvimos la oportunidad, pues, de coincidir por cuestiones de la vida y del destino, creo yo, pero es de esa gente que se reconoce porque es apasionado por la psicología. Así que bueno, más allá de una entrevista, lo que vamos a pues aquí a conversar, a hablar, a conversar dos locos apasionados por la psicología, que yo creo que así tal cual es como nos podemos definir pues en todo lo que es el ejercicio profesional. Y hoy me acompaña entonces David Sucres. ¿Cómo estás? Hola Joan, ¿cómo está todo? Vale, la verdad que muy encantado de estar contigo y bueno, y de disfrutar en el espacio. Me parece una iniciativa bien chévere y te felicito por eso. Bueno, o sea, lo primero es que ellos entiendan que eso es un proceso, o sea, y que el estar en esa situación no va a ser perenne, o sea, no va a ser para siempre y que son pasos y que son procesos por los cuales hay que pasar y atravesar. Dentro de las investigaciones que yo he venido haciendo, yo me topé con un concepto que se llama inteligencia migratoria. Y la inteligencia migratoria no es más que todas las habilidades, capacidades y destrezas que tenemos todos nosotros para poder adaptarnos a nuevos entornos, sin que nosotros nos perturbemos por adaptarnos a ese nuevo entorno y sin que el entorno nos perturbe a nosotros, ¿no? Y una de las cosas es que en inteligencia migratoria me di cuenta que había como porcentajes para hablar de migraciones exitosas, menos exitosas o medianamente exitosas, ¿no? Y para mi sorpresa, me di cuenta que 45% de que una migración sea exitosa depende del migrante. O sea, depende de su capacidad física, mental, emocional, de que esté sano, de que tenga apoyo emocional, afectivo, de las amistades, ¿sí? Y el otro 55%, o sea, la balanza está más del país receptor y del nuevo contexto, depende de las posibilidades, de las oportunidades y de la apertura que tenga ese nuevo país o ese nuevo contexto para este migrante. Entonces, eso también como que me abrió los ojos porque, o sea, yo creía, incluso también lo había pensado así como migrante hasta que pude como nutrir un poco más de esto, que dependía absolutamente solo de nosotros. O sea, dependía por completo casi que el 100% del migrante, y no es así. No es así. O sea, hay un 45% para que una migración sea exitosa que depende del migrante y el otro 55% depende de lo que ese contexto le da a ese migrante. Depende de las posibilidades y las oportunidades que le dan a ese migrante. Entonces, ahí la balanza no es tan igual, los porcentajes no son tan grandes entre una diferencia u otra, pero bueno, eso también es como un llamado para estos países que entiendo que, a ver, están como muy tomados por la diáspora y por la cantidad de personas que obviamente están llegando y no están preparados en infraestructura política, económica, social, sanitaria. Pero bueno, o sea, yo creo que todo migrante está buscando esa oportunidad y esa oportunidad él la sueña, esa oportunidad él fantasea con esa oportunidad todos los días, pero va a depender de la puerta con el viento. Tranquilo, tranquilo. Va a depender de, bueno, va a depender obviamente del contexto. Claro.
Y eso me lleva a muchísimo y inclusive pues a contar pues experiencias un poco de la migración según continentes, porque también esto nos ha dado la particularidad de que podemos tener gentes en todos lados. Y tú ves pues cómo dentro de una manera, dentro de la propia realidad de cada persona y el país, se permite el ejercicio profesional, porque conozco pues cantidad de colegas que no han podido realmente ejercer la profesión por todas las implicaciones legales que hay pues en ese país, porque a lo mejor no lo hicieron tampoco tan bien, porque no se llevaron pues sus títulos apostillados y todo esto, pero sí siento que también, o sea, no es lo mismo Europa que Latinoamérica, que Estados Unidos, que Australia, y que eso también ejerce una influencia, ¿no? En la capacidad de poder adaptarte a ese país. Sí, no es lo mismo porque, o sea, todos los países tienen sus complejos y no es lo mismo porque la geografía también influye. O sea, no es lo mismo ser un caraqueño y migrar a una ciudad de la costa, por ejemplo, en donde a lo mejor tú vas a tener proximidad y cercanía con personas que tienen modismos o formas de comportarse o de relacionarse similares a las tuyas, que por ejemplo lo que me pasó a mí, o sea, yo soy un caraqueño que viene de un país caribeño y migró a una ciudad netamente andina, o sea, a una ciudad que pertenece a la Sierra Andina y eso tiene unas características. O sea, de hecho, la psicogeografía ha estudiado muchísimo eso. O sea, el ambiente influye en la manera en la que nosotros nos relacionamos, pensamos, nos vinculamos y nos desenvolvemos con el entorno. Claro, Entonces, claro. para nada va a ser igual. Y partiendo, existen teorías a lo mejor que afirman de cuáles características son más compatibles o dependen netamente de este 45% que me decía de la inteligencia migratoria. No, bueno, obviamente va a depender de cuán introvertido eres, cuán extrovertido eres, cuán audaz eres como para las aventuras, o más bien eres un poco más reservado. O sea, que hay factores de personalidad que sí intervienen muchísimo y tu historia y tu psicobiografía con tus recursos y con las estrategias que tengas para afrontar eh, adversidades, porque todos los migrantes enfrentan adversidades. Es distinta, sí. Todos los migrantes enfrentan adversidades. Y en eso de que tú estés sano afectivamente, emocionalmente, psíquicamente y físicamente también, porque una de las cosas que es muy difícil quizás para un migrante al inicio es entender que su forma de ser y su identidad va a cambiar y que él va a tener que construir una identidad bicultural y que eso no está mal y que en esa construcción de la identidad bicultural tiene que darse la apertura para nuevos modismos, nuevas formas de hablar, nuevas tradiciones. El otro día leía por qué critican a los venezolanos, a los extranjeros que celebran las fiestas patrias de otros países o de los países donde están. Y eso es absolutamente sano hacerlo, de hecho, o sea, porque tú estás haciendo vida ahí. Entonces, bueno, yo creo que es como difícil, a veces uno pierde tanto cuando migra que a veces el venezolano o inmigrante venezolano, como no había pasado por esta situación nunca, teme como perder su venezolanidad. Entonces como que se aferra mucho a eso y eso yo creo que se hace de modo inconsciente y ahí es donde yo creo que el proceso migratorio como que se tranca, ¿no? O Y sea, que, porque yo quiero arepa, yo quiero tal cosa, yo quiero esto y yo quiero, y es como muy mezquino o anoréxico para poder comer y nutrirse de lo que le ofrece el nuevo entorno, el nuevo lugar, ¿no? Y eso no lo hace que se adapte bien, eso no hace que fluya la migración y que esta inteligencia migratoria, bueno, con todas sus capacidades y habilidades se puedan desenvolver y desarrollar, ¿no? claro, claro, entonces la resistencia a mantenerte 100% venezolano como una estructura concreta será un factor que nos va a impedir emigrar. Es un Ujú, factor de riesgo, ok. completamente de riesgo. Sí, sí, y Estar solo con venezolanos, ir a fiestas donde haya solo venezolanos, no darle la apertura a hacer vínculos y relaciones con locales en donde tú estés. Eso no está, o sea, para nada bien. No usar el lenguaje o la jerga que se usa en la ciudad para hacerte entender. O sea, yo cuando abrí mi primer consultorio en esta ciudad, yo estoy casi seguro que los primeros 6 meses yo no hice psicoterapia nunca. O sea, yo parecía un policía, interrogaba, preguntaba, intentaba entender significados, palabras, modismos, formas de relacionarse, que a lo mejor podría parecer patológica para el caribeño, pero para el andino no. O sea, el andino es una persona muy correcta, el andino es una persona muy familiar, el andino es una persona que todos los fines de semana
o por lo menos los domingos le gusta comer en la casa de los padres o de la mamá, ¿sabes? O sea, y a lo mejor uno dirá, bueno, pero esta gente sí es mamera, o esta gente no tiene Ajá. nada que ver. Son costumbres y son como modismos y formas de relacionarse, en donde si tú no te pones bien los lentes y solamente lo quieres ver con el clínico, con lo que sea, muy fácilmente etiquetas, muy fácilmente encasillas, muy fácilmente patologizas y no es la idea. O sea, la idea es que tú vayas como entendiendo la dinámica que se va dando en esa ciudad, en ese lugar. Claro, claro. Oye, y obviamente yo creo que aquí, y por la gente pues que nos va a ver, yo estoy seguro que conocen a un inmigrante, ¿no? Y que siempre se ha formado de una otra forma la burla o el bullying en base a que esa persona haya adquirido algún modismo de esa persona. Yo creo que también uno a veces cede frente a esa presión que te hacen tus amigos, tus familiares, más inclusive en el discurso te lo critican, ah, que esto ya se cree ya mexicano, porque me ha pasado inclusive a mí cuando ya digo ándale, pero es que como, tal cual como tú lo mencionas, tienes que adaptarte a la forma y el modismo como se habla acá, pues imagínate, no sé, me pasaba con palabras así como un sacabocado o una perforadora o sinónimos así de cosas muy, muy sencillas donde la gente no te entiende y te tienes que adaptar. ¿Qué otro elemento podemos decir entonces que puede influir para hacer una migración exitosa? Ya hablamos pues de la resistencia, de mantenerte 100% venezolano como estructura estática, no. ¿Qué más crees tú o en tu caso, que te pasa, que te haya pasado a ti, que te haya dicho, como que te haya hecho crear identidad como esto que me menciona, que es bicultural? Mira, yo creo que hay varias vías, pero una, por ejemplo, es la gastronómica, porque en la gastronómica, bueno, sabemos que desde el psicoanálisis todo lo que está relacionado con comida también está relacionado con amor, con afecto, con sueño, con todo un montón de cosas que no solamente es comida en sí, con las expresiones culturales, con los espacios de esparcimiento que tú te das también como para conocer, disfrutar, caminar la ciudad y en el caminar que te deja posibilidad de andar no como turista, sino de andar como un inmigrante e ir viendo la propia movida de la ciudad. Y sobre todo con los niños, me he dado cuenta el factor académico, el factor educativo. Migrantes que viajan en familia y que tienen niños, a veces este niño es un factor muy importante porque al estar escolarizado y al pertenecer a un contexto escolar inclusivo, en donde además le den la posibilidad de desarrollar inteligencia emocional, inteligencia migratoria, donde se ha recibido, donde no se ha bulleado, abuchado por su jerga, por su modismo, por su gentilicio, ese niño a veces funge como imán para que la familia se adapte también. ¿Por qué? Porque entonces la mamá va a tener que conocer a mamás locales, la mamá y el papá o la familia van a tener que ir a actos culturales. Cuando el niño tenga que hacer tareas o deberes, aquí se llaman deberes, entonces van conociendo, cuando los deberes son de ciencias sociales, van conociendo de la historia del país, van conociendo de los presidentes, van conociendo el manejo que hubo en la historia, de la economía y de la forma de hacer vínculos también, porque entonces a ese niñito lo van a invitar con una piñata, entonces van a tener que ir y van a comer lo que se pone en una piñata, entonces, ¿sabes? O sea, a mí me parece importantísimo que los niños que pertenezcan a familias migrantes puedan estar incluidos en contextos escolares porque es un factor protector para el niño, obviamente, y es un derecho universal el que pueda Ujú, seguir su educación, pero además para esa familia, claro. porque esa familia, quiera o no, o sea forzado o no, parte de su propio proceso de adaptación va a estar muy mediado por lo que el contexto escolar, como intruso, llegue a ese contexto familiar y bueno, ahí hay una dialéctica y una dinámica muy interesante. Claro, que comienza al fin y al cabo con todas estas actividades a formar identidad, inclusive tanto del niño como de los propios padres de este niño. Y para todo, Yo he tenido, perdona que te ¿no? interrumpa, yo he tenido papás que me dicen, mira David, o sea, duele muchísimo cuando tú vas a los actos del colegio de tu hijo y se canta el himno nacional de Ecuador y no se canta el Gloria al Bravo Pueblo y tal, o sea, es un Ujú. momento donde uno se siente, bueno, como estafado, como infiel, como con culpa, y bueno, pues uno le tiene que dar como apertura a eso, o sea, de hecho, yo siempre le digo a los papás que le den la apertura al niño y que bueno, el niño
se lo va a tener que aprender porque lo va a tener que cantar en la escuela y se lo van a exigir, a relacionarse y no deben castrarlo o inhibirlo. A eso no se llama aquí así, en Venezuela se llama de tal forma o se dice de tal manera, porque eso más bien va a generar conflictos y dificultades de adaptación y posibilidades que no van a ser positivas ni para el niño ni para esa familia. ¿Ya te naturalizaste, David? ¿Ya eres todavía no, todavía Ya, estás en un proceso? ya lo puedo hacer, ya lo Ok, puedo hacer, pero ahí ando todavía, pues yo también creo que es una decisión. O sea, yo sí. también creo que es una decisión más que el tema pragmático que uno escucha en nuestro colectivo, Ujú. bueno, pues para salir del tema del SAIME, del pasaporte y Ajá. tal, bueno, y sentirme más libre y eso y lo otro, bueno, hay gente que lo puede tomar hacia la ligera, pero yo creo que, a ver, como psicólogo, como Ujú. terapeuta, es una decisión, o sea, es una decisión importante y que está muy relacionada con esto que estamos hablando de la identidad. Exacto, exacto. Porque sí, al fin y al cabo, no sé si te pasó o te ha pasado, pues pasaba con los juegos de fútbol, me pasó en una oportunidad que acá México contra Venezuela, entonces me decían, Joan, ¿a quién le vas? Pero la propia gente de aquí, ¿no? Entonces, inclusive la gente, mis amigos de WhatsApp me escribían y me decían, ah, que ahora vas a ir por México, porque entonces yo le decía, mira, para nada, yo creo que algo importante es que como que uno se le suma a los dos países, uno simplemente quiere que los dos países estén bien, porque al fin y al cabo tú también estás viviendo acá y deseas lo mejor para ese país. Entonces, qué importante, ¿no? Es tener esa flexibilidad mental frente a este tipo de situaciones y que no sientas que esto te está restando, sino que tal cual como tú lo mencionas, te va sumando y te va a hacer la posibilidad de construir una identidad. Hay mucha Y va gente. ampliando tu conciencia porque vas conociendo el mundo, otras formas de entender. Mira, yo creo que lo más difícil como migrante que uno tiene, por ejemplo, voy a hablar en modo personal ya, es que ese otro distinto y diferente te interpela ante cosas. O sea, te interpela. O sea, yo me di cuenta que a veces nuestro cheverismo tiene un lado sombrío y un lado luminoso. Que la forma en la que nosotros los venezolanos echamos broma a veces realmente llega a ser muy pesada y muy violenta y agresiva. Y aunque a lo mejor para nosotros sea muy natural, no, o sea, en otros contextos eso es absolutamente una agresión y es una cosa violenta. Entonces, uno también va como aprendiendo de uno y va como cuestionándose, interpelándose en relación a lo que uno es. Y uno, yo creo que eso no me gusta decirlo así porque no me siento cómodo, pero te va haciendo como mejor persona o yo creo que vas como ampliando el rango de conciencia de lo que tú eres y vas viendo desde otra óptica y desde otro lugar como nuestro chéverismo, como nuestro chalequeo, como es nuestra forma de vincularse, como también nosotros somos machistas, como también nosotros somos clasistas, como también nosotros somos un montón de cosas. Un Sí, montón de sí, cosas que que te hacen identificar muchísimas cosas que en Venezuela nunca lo hubieses hecho. Por eso a lo mejor no vamos a hablar de que te hace mejor persona, pero sí te hace una persona un poco más consciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? amplifica tu mundo, amplifica tu mundo. Amplifica tu mundo. Fíjate algo, David, algo muy importante que me encantaría también, partiendo pues de tu experiencia, porque me imagino que también va a haber gente que nos conoce y es más, todo lo va a ver toda mi familia y yo estoy seguro de que muchísimas cosas van a salir de acá. Pero pasa que tengo conocidos pues gente que también se mete un poco en este discurso netamente de la nostalgia, ¿no? Y se incluye totalmente en la ausencia de Venezuela, en esa época que habían vivido que fue maravillosa, pero que eso no le permite conectar de forma emocional con las personas acá. ¿Cómo se puede salir de esto? ¿Cómo podemos comenzar a elaborar esta situación? ¿Qué le podemos decir a la gente que a lo mejor está pasando inclusive eso? Eso es bien duro porque a ver, yo lo digo cada vez que hablo del tema, incluso he escrito artículos que se han publicado en revistas indianas, y yo digo, mira, lo que pasa con Venezuela es que no tuvo entierro ni velorio. Sí. Y a diferencia de otro duelo, en donde a lo mejor el rito del velorio y del entierro y todo lo demás le hace a la psique entender que esa persona no está más. O sea, Venezuela tú lo sigues ubicando en el mapa mundi. Venezuela, tú sabes el pedazo de tierra y de continente que es. Tú sabes que con agarrar un boleto de avión, ahorita por la pandemia sabemos que no, pero en un mundo normal puedes ir. Entonces, o sea, el tema del duelo migratorio es un tema porque puede ser recurrente, uno lo puede trabajar, pero yo creo que se rompe algo, porque bueno, se rompe una relación que uno está, en el que uno está con un espacio físico, pero esa ruptura también ocurre adentro de uno. O sea, esa ruptura y ese rompimiento también ocurre adentro de uno.
Entonces, hay personas que con mucha dificultad y con mucho problema para poder hacer eso, quedan en un enguayado, como decimos nosotros, o sea, quedan en un tema muy melancólico que hay que ayudarlos, que hay que ayudarlos, obviamente. Hay otros que entienden que eso es parte del proceso, como cualquier duelo, y pasan por todas las fases, la tristeza, la ira, el enojo, la aceptación, bla, 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 hasta que hay como una resignación y una resignificación, porque yo creo que ese es el término, resignificar eso perdido dentro de ti para poder seguir. Eh, pero hay otras personas que no avanzan de ahí, o sea, hay otras personas que se quedan como encapsuladas, digo yo, que se quedan como enquistadas en ese momento, y yo creo que son personas que temen mucho, o sea, que temen mucho al cambio y que temen mucho a abrirse a esa experiencia y a darse la posibilidad de transformarse en todo esto que estamos hablando de lo bicultural y de la identidad, y que además son poco flexibles a nivel cognitivo y no se dan la posibilidad de resignificar los afectos, ya sea porque se sienten que van a traicionar, que van a ser infiel, que van a dejar de ser, cosa que eso es imposible, y a veces solo se agarran de ahí, ¿no? Pero yo creo que lo doloroso, y eso se ha dicho mucho, pero yo creo que concientizarlo es realmente lo difícil. A ver, o sea, todos nosotros tenemos una historia con Venezuela. Todos nosotros tenemos emociones y afectos con Venezuela. Y a veces ni siquiera es con Venezuela. O sea, a veces simplemente es con los lugares donde nosotros hicimos vida en Venezuela. Porque, por ejemplo, yo no conozco Yaracuy, yo no tengo la menor idea de cómo es vivir en Yaracuy. Y yo no tengo la menor idea de cómo es la vida en Apure. Y no estoy como desprestigiando la vida ahí. O sea, yo no fui a esos países, yo no fui a esos estados, aunque yo viví en ese país. Yo no tengo la menor idea cómo es Puerto Ordaz, por ponerte un ejemplo. Entonces, fíjate que a veces son como los afectos, las cogniciones, la historia, el recuerdo de un momento particular, de un rito particular, en un momento y en una ciudad, en un espacio geográfico particular. Y Caracas no existe más que Caracas, o sea, Quito es Quito y Mérida, México es Mérida, México. Entonces, o sea, como que de alguna manera yo creo que la dificultad está en esa resignificación, o sea, en poder otorgar un significado diferente, y en el significado diferente no tienes por qué decir adiós para siempre, o sea, no tienes por qué despedirte para siempre, hacer un exilio, un desarraigo que puede incluso llegar a la locura, o sea, porque o sea, si yo no soy venezolano, entonces ¿qué soy? Claro, Y si yo no, si tú me estás diciendo que yo me despegue por completo, entonces ¿a qué me pego? sí. Eh, y eso es lo complicado, o sea, eso es lo complicado. En todos los casos de inmigrantes que tú has visto, ¿alguna de estas personas asistió a psicoterapia antes? ¿Eso le fue un factor diferencial en su proceso adaptativo como inmigrante? ¿Crees que realmente eso pueda influir? Hay de todo, o sea, hay gente que ya había ido por otras razones a psicoterapia y que sabía que el proceso de la psicoterapia y el encuentro con lo psicológico en un espacio de escucha diferente cambia, ayuda a la gente y te ayuda a avanzar en un momento particular de tu vida. Y hay personas que en su vida habían ido a un espacio de psicoterapia o a un encuentro de lo psicológico y que por la migración tuvieron que ir. Yo lo veo mucho en parejas, por ejemplo. O sea, Ujú. yo o sea, lo viví a nivel personal, con muchos roces que tuve con mi esposa, pero a nivel de paciente, muchas terminadas, muchos divorcios, Ujú. muchas, wow, o sea, la identidad cambia tanto y las regresiones psíquicas que se hacen también son tan importantes que a veces en la pareja lo que yo veo es que no se pueden ni sostener ellos mismos como para sostener el proyecto de pareja, y la pareja termina como la migración. Yo Claro. tuve una vez un paciente que muy duramente me dijo, mira, yo dejé casa, carro, trabajo, o sea, mi biblioteca, matrimonio, una raya más para el tigre, ¿sabes? O sea, hay gente que lo dice así como que tan a la ligera, y hay otras personas que también se aferran a que han perdido tanto y no quieren perder lo poco que tienen con lo que se han ido, como puede ser una relación de pareja, y terminan en unas relaciones toxiquísimas, unas relaciones súper mal por el tema de la migración, de violencia física, psicológica, verbal, de infidelidades, tal, o sea, porque las regresiones que surgen son como niñitos chiquitos, pues como niñitos chiquitos
y se separan cada uno del otro y más bien como que se incuban en ello y no hay tutía ni posibilidad. O sea, eso es una parte que he visto. En otra parte, lo que he visto es que el propio proceso migratorio de las parejas los llevan hasta un punto en donde parecía que estaban juntos con la posibilidad de un camino con sueños y objetivos en común, pero que la migración al expandir esta conciencia y todo esto que estamos hablando y también expande la frontera afectiva, psíquica, de repente esos caminos hacen así. Claro. Y se pueden seguir queriendo mucho y se pueden seguir amando, todo lo que sea, pero hacen así. Una cosa que me preocupa muchísimo es eso, o sea, no solo en migrantes, parejas migrantes que migran, sino también en parejas interculturales, o sea, una persona migrante que decide hacer una relación amorosa y afectiva con un local. También ocurre un montón de desastres, o sea, Claro. un montón de desastres, un montón de códigos, desde el cortejo, desde si se van a casar o no, desde los modismos, desde tu cultura, la mía y tal. Entonces, a veces parece como una guerra y no como algo que se compenetre y algo como que los ayude a crecer. En las parejas interculturales el reto es mucho mayor. Y si en esa pareja intercultural alguno de los dos miembros es un venezolano, mucho mayor. Yo creo que es el reto, porque eso también yo lo he visto en la consulta y personas locales o extranjeras que no son venezolanas me dicen qué difícil es estar con un venezolano. O sea, porque están con esa nostalgia o están con esa cosa pegada al país o con esto de las remesas, entonces a veces no puede ahorrar para un proyecto en conjunto porque tiene que mantenerse y mantener o enviar remesas a los que están allá y a veces queremos hacer un viaje y no se puede porque hay ciertas restricciones. Eh, no es fácil, no es No es fácil. fácil, no es fácil. He Sí, tenido, no es. he tenido chilenos, colombianos que en el consultorio llorando, diciendo yo amo a esta mujer, yo quiero a este hombre, pero qué difícil, o sea, ustedes tienen atrás como una sombra, un pulpo que no les permite como seguir avanzando, hacer vida y construir y crecer en lo que ustedes quieren hacer como pareja, ¿no? Hay gente que lo tolera, hay otras personas que no lo toleran. Sí, sí, que al fin y al cabo también le cuesta mucho al local a lo mejor entender que tú tienes también una responsabilidad ya con tu gente, que de una u otra manera, si a lo mejor fue tu objetivo migratorio también salir, general, porque al fin y al cabo uno no sale como que quiero cambiar o quiero ampliar mi conciencia. Mucha gente salió allá buscando simplemente una mejor calidad de vida o por lo menos tener una calidad de vida, ¿no? Entonces, partiendo pues de todas esas necesidades, o sea, seguir llevando todo eso y poder comenzar a construir un nuevo país que, como sabemos, no es sencillo, qué difícil también pues para alguien intercultural. David, y aquí poniéndome en una onda más reflexiva, ¿qué es lo que más te ha enseñado a ti la migración desde un punto de vista netamente personal? Estos 4 años, que me pudieras decir cuál ha sido el aprendizaje más significativo para ti, ¿cuál sería? Humildad, humildad. Yo te voy a ser franco, yo tenía una vida modesta pero estable en Venezuela, o sea, yo tenía mi departamento, yo tenía auto, yo daba clases en la católica, yo tenía mi consultorio, una señora iba a mi casa y me ayudaba con la limpieza, con la ropa, todo lo demás, mi familia, mis afectos, y dejar todo eso y vivir en un lugar arrendado, no tener auto, valerte por algunas cosas, caminar una ciudad que no conoces, enfrentarte a un gremio, sobre todo como el nuestro, y también un poco con tus conocimientos, pero con mucho temor, humildad. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un paciente local en este país, yo me sentía, yo creo que ni siquiera un recién graduado se siente así, o sea, yo me sentía como un pasante, o sea, yo me Ujú. sentía una persona como de cuarto año de psicología, yo no Ujú. sabía nada, yo se me olvidó todo, o sea, como yo trato a esta persona, una persona y todo lo demás, y humildad, mucha humildad. Yo me he mudado en 4 años, 4 veces. Imagínate. Eh, Uno va mejorando, uno va escalando, uno va teniendo ciertos ahorros, va teniendo mejores ingresos, humildad. O sea, yo recuerdo que los primeros meses yo hacía un mercado con $50. Ujú. Y yo ahorita me pregunto, ¿cómo yo hacía un mercado con $50? Sí, 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 O sí. sea, ¿cómo yo hacía un mercado para 2 semanas con $50?
bueno, pero era lo que el presupuesto me daba, lo que yo había estipulado, por si no conseguía un trabajo rápido o algo así. Humildad, mucha humildad, o sea, mucha humildad. Y en esa interpelación con el otro, en ese constante con el otro, eh, mirarte en el otro, migrar en el otro, bueno, y entender que ese otro te enseña tanto de ti, o sea, ese otro eres tú también. O Claro, sea, ese otro que está ahí con una nacionalidad diferente, con un fenotipo diferente, con un color de piel diferente, no, no es tan diferente a ti. claro, claro. Ese aprendizaje, porque en Venezuela uno no piensa eso. No. O sea, mira, yo aquí he perdido el nombre y el apellido. O sea, yo ahora soy David Sucre, pero a veces soy el psicólogo de los venezolanos. O sea, nombre y apellido perdido completo. Y yo en Venezuela era David Sucre. O sea, David Sucre, a lo mucho psicólogo. Claro. No el apellido, el psicólogo de los De venezolanos. venezolanos. De los Ujú. venezolanos. Y a lo mejor eso es algo también que te ha generado un poco de sentido de identidad. Es toda esa función que estás haciendo, David, me imagino que también de apoyo te ha traído muchas gratificaciones, ¿no? Te ha traído también la posibilidad de poder ampliar mucho más la conciencia a otros niveles y de poder brindar una mano ayuda a tanta gente que lo necesita, porque al fin y al cabo los procesos psicoterapéuticos, tú y yo sabemos que a lo mejor no son de primera necesidad porque la gente no es algo como que normalmente llegue y diga, no, tengo que ir, pero qué genial que por lo menos se permitan estos encuentros contigo desde la fundación y que te permitan construir y que tú desde todas las herramientas que tengan los ayudes, les permitas a ellos adaptarse un poco mejor, les brindes ese apoyo, esa asesoría en ese momento que es tan necesario, porque yo te he visto mucho en redes sociales y sé lo que has hecho y sé cómo están trabajando en esa fundación de poder apoyar y al fin y al cabo es lo que nosotros esperamos como venezolanos, ¿no? Es lo que esperamos que todos los venezolanos hagamos al fin y al cabo, porque también tú ves cualquier cantidad de gente que está inclusive en dañar a otros venezolanos, en aprovecharse de condiciones, porque también cantidad de historias hay así y yo creo que tú seas un ejemplo de eso es algo maravilloso. Si le pudieras dar un mensaje a la gente un poco sobre todo este proceso, sobre lo que es la migración, ¿qué nos pudieses compartir, David? Bueno, mira, la migración es como un viaje del héroe, o sea, un viaje del héroe en donde uno se tiene que enfrentar a múltiples dragones y a veces, aunque uno le gane a esos dragones, no siempre uno encuentra el tesoro, o a lo mejor sí, pero no el que uno quiere, no el tesoro que uno quiere. Y aparte de esto que hablaba de la humildad, yo creo que donde estemos, o sea, no es casualidad que estamos donde estamos. O sea, yo siento que cada migrante, cada venezolano que ocupa cada rinconcito del mundo, e inclusive los venezolanos que siguen en Venezuela, yo creo, y es una frase que yo siempre digo, sonará muy política, pero yo creo que tiene un trasfondo afectivo y emocional muy importante. O sea, donde uno esté, uno tiene que hacer país, uno tiene que construir país. Y construir país significa despertarte y con la mejor actitud salir a trabajar, ver en nuestro caso o en mi caso, ver los pacientes que tengas que ver, dar lo mejor de ti en cada sesión, si va, es en la fundación, bueno, ayudar a esas personas con la mejor disposición, cumplir con las normas, con las reglas que existen en el lugar donde tú vives, una buena cara, una buena sonrisa, una actitud de hacer país, o sea, de construcción, o sea, no una actitud de guerra, una actitud hostil, una actitud que De más bien te vaya resistencia. como alejando del otro por las resistencias que tú vas poniendo como cascarón, ¿no? Sé, o sea, porque yo creo que todos tenemos familiares aún en Venezuela porque no hay agua, porque no sé, o sea, porque no están las condiciones, pero yo creo que en nosotros hay una cosa muy importante que es como nuestra capacidad resiliente. Sí, o sea, yo sé que la palabra está muy de moda, pero es así. O sea, yo lo he visto en los venezolanos que están dentro de Venezuela y que hacen los maromas para poder subsistir con divisas, sin divisas, haciendo las transformaciones que tienen que hacer a nivel monetario, pero también con los migrantes venezolanos. O sea,
tenemos como una chispa que ante esa adversidad nos da la posibilidad de ver, bueno, si no pude por este camino, lo voy a hacer por este. Si no puedo por este, lo hago por este. O sea, aunque han pasado 20 años de gobierno dictatorial, del gobierno que nos está gobernando en Venezuela, yo creo que todavía, o sea, hay ganas de vivir, hay ganas de sonreír. Yo veo que hay gente que sale todos los días a trabajar, que se monta en el metro, o sea, esa cosa que tenemos nosotros que yo creo que solo nosotros entendemos. O sea, el otro día veía por Instagram y una colega decía, estoy haciendo la cola de la gasolina, tengo la dignidad en cero, yo no sé si lo voy a lograr y tal. Pasaron como 2 o 3 horas y mostró otra historia y decía, lo logré, sigo teniendo la dignidad en cero, pero me ayudaron y me dijeron, dale por aquí, flaca y tal, y lo que sea, y eso, lo otro, no te preocupes, para acá, toma un chupi chupi, te lo regalo y tal. O sea, esa cosa nuestra que yo no sé, o sea, yo no sé cómo llamarlo, yo no sé si es como un maná que tenemos nosotros, se me viene esa palabra, ese maná que tenemos nosotros, no, eso nadie nos lo va a quitar, nadie, y eso hay que seguir cultivando, dentro de Venezuela y fuera de ella. Excelente, David, de verdad, muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. No me quiero despedir si antes, por favor, comentas tus redes sociales, tu página, comenta pues todo lo que estás haciendo actualmente para conocerte y para que la gente te pueda buscar. Bueno, me pueden conseguir en Instagram por @DavidSucre, B de Venezuela, David Sucre B, en Twitter David Sucre. Yo tengo una página web que es www.davidsucre.com y mi correo electrónico davidsucre@gmail.com. Mil gracias por la invitación, mil gracias, la verdad que rica tertulia. No, excelente. Tenía que ser contigo y de inmigración porque yo creo que eso es algo pues que nos une independientemente y como siempre lo he dicho, yo creo que el hecho de que seamos psicólogos y que busquemos a toda costa ejercer la profesión habla de cuánto nos apasiona y cuánto disfrutamos el mundo de la psicología. Muchísimas gracias, David, de verdad por acompañarme y pues nos veremos seguro en otra oportunidad porque estoy seguro que esta tertulia se tiene que repetir. ¿Vale? Muchísimas Un gracias a abrazo, todos los cuídate que nos ven. mucho.